La palabra del Señor la buscamos en Isaías 40, del 10 al 11. Primero empezamos en el 40, 3 al 5 y nos salteamos. Vamos a leerla desde el 3 más bien hasta el 11. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada a la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos hablas a través de ella, nos ministras. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Habla, Señor, habla nuestro espíritu, abre nuestro entendimiento, Señor. Y que seas tú, Señor, hablándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos, guiándonos, Padre, a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. El tema es dale nacimiento. Aleluya. Dale nacimiento. Hay una cuestión que yo vengo haciendo por muchos años, algo que he venido haciendo año con año, bueno, más bien hace muchos años lo hacía, y alguna flor, sus hojas, ya cuando la flor se empieza a secar, a marchitar, arrancaba las hojas de la flor y las metía así entre las páginas de la Biblia, y algunas ya no tienen ni color. Está, por ejemplo, una. Y así tengo otras más sequitas, ¿verdad? ¿Por qué hacía yo eso? ¿Por qué me gusta hacerlo? Y el otro día le iba a empezar a meter de las flores que tiene aquí que se secan. Porque esa flor representa para mí, me hago recordar que así es mi vida. Como quien dice, alerta, tu vida se va a marchitar. Tu vida, hace más de 20 años que yo vengo haciendo eso. ¿Y por qué lo hago? Es como dice aquí la palabra, sécase la hierba, marchítese la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es como un recordatorio para mí que la palabra de Dios permanece para siempre. Y que aunque la flor se marchite y pierda su color, yo ni siquiera sabía que a las flores les pasaba eso. Tan hermosas que se ven las rosas, tan frondosas, tan aromáticas, pero de pronto cuando se secan, se marchitan y quedan como nada. Se les va hasta el color, la belleza, la hermosura. Pero la palabra del Señor no es así. ¿Y cómo yo le voy a dar nacimiento a algo que Dios ha puesto en mi espíritu, que ha puesto en el espíritu de cada uno de nosotros? Cuando el Señor viene y nos da un sueño, nos da una visión, nos da una revelación y nos hace saber por su bendita palabra su plan y su propósito, aunque no lo entendamos al momento. Muchas de las veces que Él viene y nos habla alguna promesa, me ha pasado que la gran mayoría no las entiendo. Cuando me da la palabra de promesa, no la he entendido, pero transcurren los años, transcurre el tiempo y empiezo yo a entender, empiezo yo a decir, oh, a eso te referías,
oh, como que esto es lo que me querías hacer entender cuando me dijiste eso. ¿Por qué? Porque la misma vida, los sucesos, los acontecimientos que vamos teniendo me van indicando de que mi vida es llevada hacia un propósito, hacia el propósito que Dios tiene. Ahora, cuando Dios nos dice, dale nacimiento a algo, es a eso que yo planteé, a esa semilla de promesa en tu corazón, está ahí, pero nos toca a ti y a mí darle ese crecimiento, esa vida. Porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros mismos no somos quienes le venimos a dar el valor a estas promesas, ¿por qué estamos tan seguros de que va a ser un suceso, un acontecimiento, que no va a quedar como algo en el olvido? Lo sé porque lo dice la palabra de Dios. Por eso, una de las cosas más hermosas que yo siempre le decía al Señor, mi caminar, mi búsqueda con el Señor, yo le decía al Señor, cuando me daba una palabra, o de alguna otra manera me hablaba por algún sueño, de alguna manera, y yo le decía al Señor, confírmamelo, háblamelo conforme a tu palabra. Si me lo daba en su palabra, ahí descansaba en paz mi ser. No había lugar a duda, no había lugar a ningún tipo de impaciencia. Ahí era como si ya lo dijo el Señor, es hecho. Es hecho. Si lo dijo, así como lo dijo, así se hará. Porque me está dando la seguridad en su palabra. Es decir, no nomás me está poniendo una... Porque si lo pudiéramos expresar de otra manera, esto es lo que me trae ahorita el Espíritu Santo. Vamos a suponer, el Señor dice que todo lo que vemos fue hecho, todo lo visible de lo invisible, ¿cierto? Sí. Y que es por la fe. Amén. Por la fe fueron hechas todas las cosas. Ahora, supongamos que el lenguaje de Dios, vamos a llamar en este caso los sueños. Por ejemplo, en mi caso, Dios me ha hablado gran parte de mi vida por sueños. Aunque mi realidad era una al presente, pero en los sueños ya me avisaba cómo iba a ser mi vida más adelante. Y es la misma manera como, por así decirlo, ese sueño iba a cobrar vida, se iba a hacer real. Ya no nomás iba a quedar en la imagen del sueño, sino que iba a cobrar vida en la realidad. Y cuando yo miraba pasar mi vida por esos caminos, esos procesos, ese cumplimiento de promesa, yo decía, oh, ahora entiendo. Entonces lo que tú me dijiste, tal y como me dijiste, es lo que estoy viviendo ahora. Ahora, si así es en un sueño y después lo ves hecho realidad, ¿cuánto nomás con la palabra? ¿Cuánto nomás con la palabra? Si la palabra le dice a Moisés, pongámoslo de esta manera, si la palabra le dice a Moisés que va a entrar o que lleve ese pueblo a esa tierra prometida, y le dice el Señor que lo va a hacer sacado de la esclavitud, ¿verdad? Esa era una tarea masiva, no era una ni dos personas, era una multitud de gente. Hay quienes dicen ciertos números, pero no están hablando de miles de personas. El pueblo que fue sacado de Egipto para entrar a la tierra prometida, que atravesó el Mar Rojo en seco, era una grande multitud. Entonces Moisés, a esa palabra que Dios le estaba dando, le tenía que dar vida. Él juntamente con Aarón tenían que darle vida. Y en una ocasión el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Levántate, Moisés, extiende esa vara. Y es así a nosotros como nos dice el Señor. ¿Por qué estás clamando a mí? Si yo te he dado un sueño, dale vida, extiende tu vara. ¿Cuál es nuestra vara? La fe. Amén. Esa es nuestra vara, la fe. Señor, si tú lo dijiste, lo creo. Por eso es la importancia de declarar la palabra del Señor. Mi pastor aconsejaba que cuando leyéramos la palabra, la leyéramos en voz audible, para que nos escucháramos y para que tuviera más fruto la palabra en nosotros, o doble fruto, por así decir. Visual, porque la estás viendo, la estás leyendo, pero a la vez te estás escuchando. Yo he experimentado que cuando a mí, por ejemplo, cuando más se me queda la palabra, es muy temprano en la mañana. La primera cosa, al hacer muy temprano de madrugada, porque ahí ya te despejaste, ya descansaste, ya tu cuerpo descansó, ya tu mente una vez más como que está alerta, está receptiva, y leer la palabra muy temprano es muy bueno, ¿verdad?
porque recibe más tu espíritu. Es como decir, le estás empezando a dar alimento a tu espíritu, está empezando a cobrar vida, ese sueño, esa palabra, esa promesa, y cuando menos acuerdas vas a estar disfrutando de que esa palabra tú ya le diste a luz, ya nació. Entonces, por eso, la importancia de lo que declara aquí la palabra del Señor. Esta es una palabra declarada y que después se cumplió. En mi Biblia está en letras rojas, ¿por qué? Porque habla del Mesías, habla de Jesús. Dice, voz que clama en el desierto. Y aquí sabemos que está hablando también de Juan el Bautista. Preparad camino a Jehová, enderezad cansada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece. Aleluya. Y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora vamos a darle vida a esta palabra. ¿Verdad que Dios lo habló muchos años antes? Mire Isaías, como más o menos él está escribiendo en el año 712 antes de Cristo. 700 años antes de que Cristo naciera, se está declarando esta palabra. Pero quedó vacía, quedó en el hueco, quedó en el olvido. No, tuvo cumplimiento. Pero él tuvo que, por fe, por la inspiración del Espíritu Santo de Dios, declarar esta palabra. Ahora, ¿qué dice ahí en el 10 y 11? Si alguien lo quiere leer, por favor. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Allí hace una diferencia de cómo va a apacentar a su rebaño. En su brazo llevará los corderos, ¿verdad? En su brazo, y en su seno los llevará. Pero mira qué hermoso dice, pastoreará suavemente a las recién paridas. Es como el Señor diciendo, tú tienes un vientre espiritual. Así es, amén. Tú me vas a engendrar hijos e hijas. De ti van a nacer. Como cuando declara la palabra, de ti saldrán reyes, de ti saldrán gobernadores, de ti saldrán aquellos que van a venir y van a hacer una diferencia en esta tierra, en este mundo. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que entendamos? Que el Señor necesita y nos da promesa. No te preocupes, que yo te voy a llevar ahí tiernamente, ¿verdad? Con aquel amor a la recién parida. A mí me gusta mucho esa promesa y la amo, aunque yo no pueda entender todo el significado de ella. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Porque para cuando yo leo esta palabra y cuando entra a mi corazón, realmente yo no me podía ver reprocreando espiritualmente hablando. O sea, muchas veces uno piensas que ya tu vida natural fue de una manera y que en mi caso, que yo lo había arruinado todo y como si Dios ya se hubiera olvidado de sus promesas espirituales. Y de pronto viene el Señor y me hace saber que, hermosa es la palabra que dice que irrevocables son los dones, el llamamiento. El llamamiento que nos hace y los dones que nos da son irrevocables. Y no solamente eso, Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y da promesa, Jehová cumplirá su propósito en ti. Entonces, si el Señor dice que va a cumplir su propósito en su vida y en la mía, Él lo hace. Amén. Y si Él dice, yo te digo que más son los hijos de los de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. No está hablando de un casamiento espiritual, no, está hablando de un casamiento con el Señor también espiritual, de un tener hijos espirituales. Amén. Más son los hijos, porque obviamente a lo natural, al humano, ya tuvimos hijos, ¿cierto? Pero en el Señor da la oportunidad de decir, no, yo te puedo dar más hijos, pero hijos en el Espíritu. Hijos e hijas que me alaben, que me adoren, que me glorifiquen. Hijos e hijas que, para empezar, comenzamos con los de casa, porque el Señor primeramente nos va a dar hijos en casa. Nos va a dar a que seamos Amén. Una tierra deseable. Sanará el Señor nuestra tierra. Dice, perdonará nuestros pecados y nos hará también ser abundantes.
Entonces hay muchas promesas de Dios en su palabra para que nosotros le demos ese nacimiento. ¿Cómo vamos a hacer que la palabra se germine en esa fe?